Buenas noches, gusto en saludarlos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar. Ahorita vamos a dar gracias a Dios por un día más de enseñanza. Efra, ¿me puedes apoyar por favor? Okay. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por un miércoles más de enseñanza, lo ponemos en tus manos, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado quedamos en esta parte? Ya fue lo último, casi de lo último del capítulo 10. Vimos lo del buen pastor, donde se menciona el cuarto gran yo soy en Juan 10:11, que dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El cuarto gran yo soy. Allí quedamos el miércoles pasado. Nos faltó un poquito para terminar el capítulo 10, que está muy interesante. A ver, les voy a dar 30 segundos para los de atrás, que si están saludándose, ya córranle, muchachos. Les voy a dar 30 segunditos. 30 segundos de cortesía. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Y vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo 22. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Luego dice en el versículo 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él
allí. Quise leer este tramo de la Escritura completo para que entendamos algo muy interesante. Haciendo un poquito de memoria, acuérdense que Jesús se presentó, lo vimos en capítulos anteriores, a la fiesta de la Pascua, ¿sí? Habíamos quedado que eran 3 fiestas solemnes y de ahí se desprenden otras 3 fiestas principales y de allí se desprenden otras 4 fiestas. La primera que platicamos fue la fiesta de la Pascua, ahí por abril. La segunda fiesta fue la de los tabernáculos, allá por septiembre, octubre, ¿sí? Para ellos, para nosotros el mes noveno, para ellos el mes séptimo. En su calendario, tanto uno religioso como otro civil. Y aquí nos encontramos con otra fiesta, y esto está muy interesante. Dice aquí en el versículo 22: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, ¿sí? Yo y el Padre uno somos. Discurso de la fiesta de la dedicación. Ahorita vamos a entrar un poquito ahí. Me puse a recordar, a estudiar un poquito qué es la fiesta de la dedicación. Aproximadamente en el año 360 y tantos, digámoslo así, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo un imperio, el imperio Seleucida, despuesito de la muerte de Alejandro Magno, y ese imperio abarcó varios países de los actuales, como Turquía, Irán, Israel, varios países, Grecia, varios países, ¿no? No recuerdo todos, pero el imperio era grande, era poderoso, ¿sí? Ellos llevaban una influencia helenística. Helenístico se refiere a todo lo que tiene la cultura en cuanto a las artes, la filosofía, las ciencias de los griegos, toda esa influencia de la idiosincrasia griega. Y el imperio Seleucida fue ampliándose, creciendo, y hubo una destrucción una vez del templo de Jerusalén, ¿sí? Y los judíos, un grupo de judíos que se conocían como los macabeos, era un grupo de guerrilleros, digámoslo así, o de guerreros judíos, que dijeron: no podemos permitir que el imperio Seleucida siga en nuestras tierras y nos sigan invadiendo y distorsionando toda nuestra cultura, todo nuestro conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que somos nosotros, nuestras tradiciones, invadiéndonos con sus costumbres, sus tradiciones, como ha pasado en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Si se acuerdan cómo éramos los más grandes, cómo éramos de ciertas tradiciones, y cuando se abrió México al mundo y nos empezó a llegar muchas nuevas ideas, ¿no? Sobre todo del norte de Estados Unidos. Yo conozco Estados Unidos, ustedes conocen Canadá, ¿también Estados Unidos? Pues Canadá me imagino que como Estados Unidos, muy bonito, cosas que te apantallan, ¿no? La limpieza, el orden, muchas cosas muy bonitas, pero también nos ha llegado muchas cosas que no son bonitas, ¿sí? Es lo mismo que pasaba en ese tiempo. El imperio Seleucida trajo muchas cosas, pero trajo cosas que distorsionaban la cultura judía, las costumbres judías. Por ejemplo, en nuestro caso, pues vino muchas cuestiones liberales en la cuestión de la sexualidad, la promiscuidad, las drogas, la alimentación, todo eso se distorsionó en nuestro México. No quiere decir que México hubiera sido un México 100% bonito, pero no teníamos tantas cosas feas antes. Había más unión familiar, había un cariño por la familia, por los papás, todo. Y cuando viene toda esta nueva modernidad, ¿sí? Nos invaden con las películas, nuevas ideas, pues distorsionó mucho de lo bonito que era México, ¿verdad? Sin menospreciar las cosas buenas que también nos han traído, como ha sido el Evangelio, entre otras cosas. Eso, ¿por qué lo platico? Porque la fiesta de la dedicación es muy importante que lo mencione. Se refiere que estos guerreros judíos antes de nuestro Señor Jesucristo se levantaron, digámoslo, en armas
y se fueron contra el imperio seleucida, de los que traían toda esa influencia helenística, esa cultura de helenización, ¿sí? De esa cultura de ciencias, artes, filosofía y muchas cosas más. Dijeron no, y se van a la guerra y batallan y luchan contra este imperio, y empiezan a pegar, y al mismo tiempo Roma le empieza a pegar, sobre todo con Pompeo, me parece uno de los generales romanos, para derrotar al imperio seleucida, y le pegaron tanto que lo lograron derrotar, ¿sí? Pero quedó influencia. Y esa fiesta de la dedicación que menciona aquí en Juan se refiere a la rededicación del templo de Jerusalén, de que fue rededicado después de la destrucción que hubo y de toda esa influencia. Era una fiesta de rededicación. En esos personajes les voy a mencionar unas personas. Estaba Matías Macabeo. Macabeo creo que quiere decir martillo, ¿sí? Matías, el mero de los macabeos, ¿sí? Vamos a batallar, vamos a luchar. Él falleció, siguieron sus hijos, uno Jonathan, otro más sobresaliente que era Judas Macabeo, y siguieron haciendo frente al imperio seleucida. Bueno, se venció a este imperio, ¿sí? Y estamos hablando que esta conmemoración viene 2 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a decir cómo se conoce en la actualidad. Tal vez en alguna película, algún programa han escuchado Hanukkah. Hanukkah, no sé cómo se pronuncia, pero lo escriben con H, otros con J. Hanukkah. No, que la fiesta del Hanukkah es la fiesta de la dedicación. Ahí se encienden, han visto el candelabro de brazos que hay de Israel, ¿no? Ahí se prenden las velas. También se conmemora que como había escasez de aceite, hubo el milagro de que hubo luz, que hubo el milagro, ¿no? De que se pudieron prender las velas y no se apagaba. Aquí, ¿por qué todo esto se los platico? Porque Jesús tanto se presentó en la fiesta de la Pascua, como se presentó en la fiesta de los tabernáculos, como se presentó y se apareció Jesucristo. Dice que llegó a la fiesta de la dedicación o de la rededicación, del Hanukkah, como lo conocen ellos, ¿no? Jesucristo se paseó en medio. Tenía que cumplirse la escritura de que Jesús estuvo presente, de la importancia de nuestro Señor Jesucristo en todas las festividades de mayor importancia del pueblo de Israel, del pueblo judío. Jesús produce verdaderos discípulos o acentúa la rebeldía aún más de los demás. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que había gente que lo seguía, pues los fariseos se enojaron. ¿Qué haces aquí? ¿Sí? Él acentúa el amor. ¿Cómo decirlo? Hay personas que les crece el amor por la obra de Dios, por el servicio de Dios, por el conocimiento de Dios, como hay personas que les acentúa o le crece el rechazo por las cosas de Dios. Piensa en ti. En mi caso personal, yo me acuerdo cuando estaba jovencito, 17, 18, 19 años, en mi caso, a mí se me acentuó el amor por el conocimiento de las cosas de Dios. No te voy a decir, el amor porque voy a ayudar a las personas. Estaba yo jovencito, ¿sí? Hacía muchas actividades, pero una de las cosas que aquí traía, me empezó a crecer. Yo quiero saber. Y yo tenía 17, 18, 19, 20 años. Y a mí se me acentuó el deseo, la cosquillita de saber más. Leía la Biblia y decía Jerusalén, ¿y dónde está Jerusalén o Belén? Y buscaba en el mapa, me iba a la enciclopedia, leía las enciclopedias de antes, de letra chiquitita, y buscaba en el mapa, ¿no? ¿O qué quiere decir esta palabra? No, nada más lo leía y me lo pasaba de largo. ¿A ti qué acentuó el amor de Cristo en tu corazón? Tal vez pudo haber sido como en mi caso, el saber más, o
lo que Dios hizo en tu vida, el milagro que Dios hizo en tu vida, de sanidad, de ver a tu familia transformada, no sé, o tal vez acentuó el amor por ayudar a otros, ¿sí? Bueno, vamos a... Jesús afirma su deidad. Vemos en el versículo 25, 10:25, Efra. Jesús les respondió, porque los judíos lo empezaron a rechazar: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús afirma su deidad. ¿Cómo? Por medio de las obras. Y también vamos a leer Salmos, Efra, Salmos 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Jesús afirma que es Dios por medio de las obras y las afirma también por medio de las Escrituras. En el versículo 34 de 10:34, dice, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? En el versículo 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Jesús produce verdaderos discípulos. Ya le entendí al fin al celular. Veía colores aquí, moraditos, verdecitos, y me iba, siempre volteo, ¿verdad? Ya entendí que el color verde es como el semáforo. Ya se prendió acá. Al fin entendí después de 6, 7 clases. Sí. Ay. Jesús afirma su deidad. Quedamos que no será quebrantada. El resultado, ¿cuál fue el resultado? En el versículo 39 de Juan 10, procuraron otra vez prenderle. Prenderle quiere decirle atraparlo, como dicen los mexicanos, agarrarlo, ¿no? Los españoles dirían, vamos a cogerlo. Los mexicanos dicen, vamos a agarrarlo. Pero en un correcto sería, vamos a prenderle, ¿no? Detenerlo, apresarlo. ¿Sí? Dice el resultado, que querían prenderle. Pero en el versículo 42 vemos, y muchos creyeron en él allí. También, aunque lo querían atrapar, muchos creyeron en Jesucristo. Él se paseó abiertamente en medio de una fiesta judía de gran tradición, ¿sí? Una fiesta que dicen, wow, la fiesta, yo no me la pierdo, yo voy a la fiesta de la dedicación. Ahí se paseó Jesús sabiendo que lo querían atrapar, que lo querían matar, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Vamos a pasar ahora sí al capítulo 11, la muerte de Lázaro. Muchos creyeron allí. ¿Okay? Ya está verde. Capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Ya se saben, no lo voy a leer todo porque está largo, pero porque sé que esta historia muchos de ustedes se la saben más o menos bien, ¿verdad? De que le avisan a Jesús, de que Lázaro está muy enfermo, de que si va para que ore por él, que haga el milagro, que sane, porque él era amigo de la familia de Lázaro y de sus hermanas, Marta y de María. Vamos a leer unos cuantos versículos, no todo el capítulo, que sí está larguito. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. A Marta quise decir, llamaba Jesús a Marta, a su hermana María, que no dice María, pero es a su hermana María, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante, muy interesante, ¿sí? Estaba
Lázaro, muy enfermo. Le llaman a Jesús. Jesús está muy enfermo, está grave. Mi hermano, ven, tú lo conoces, tú lo amas, eres parte de la familia. Y dijo Jesús, sí, voy a ir, pero me voy a quedar otros 2 días más. No corrió, no salió corriendo ahorita, como nos avisan a nosotros, ¿verdad? Está malito tu hijito, tu papá. Salimos corriendo, vámonos. Creo que todos, ¿no? Sí. Vámonos a correr. No, Jesús dijo, no, pasado mañana voy. Caminando. No había combis, ¿no? No había camiones, carros. Ahí me voy al pueblo caminando. 2 días, pero está muy grave. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió antes de ir a Betania? Jesús necesitaba enseñar la revelación de la resurrección. Necesitaba enseñarnos a nosotros lo que es la revelación, cómo Dios nos revela, nos muestra, nos enseña lo que es la resurrección. Jesús enseñando la revelación de la resurrección. Ya leímos el versículo 4. Dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuál es el énfasis, la enseñanza que quiere darnos nuestro Señor Jesús? Es traer gloria a su nombre y traer gloria a su Padre. Versículo 4. ¿Por qué Jesús decidió dar un tiempo antes de salir? Un retraso, ¿sí? Dios actúa en su tiempo y eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cómo hemos orado por muchas cosas y no se dan, y no se dan, y luego se dan, porque Dios actúa en su tiempo, no en nuestro tiempo, actúa en su tiempo. Otra razón del retraso, el amor pues es paciente. Tenemos todo el capítulo 1 Corintios capítulo 13. ¿Se acuerdan del sándwich espiritual, verdad? ¿Sí saben cuál es el sándwich espiritual? ¿Alguien lo sabe? Alce la mano. ¿Cuál es el sándwich? Es parte, pero a ver, diga, no, como hizo así. No, mire, doña Rosita, vean ustedes, el sándwich espiritual se refiere al capítulo 14, 15 y 16 de 1 Corintios. El capítulo 14 habla creo que de los dones, ¿no? El capítulo 15, del 13 habla del amor, y el capítulo 15 que no me acuerdo, para que vean que sí se me olvida a veces las cosas. Vamos a leerlo rápido. Bueno, aquí está. 13, 14 y 15. El 13, es el 12, 13 es el 12, 13 y 14. El 13 es el del medio, el 14 es el hablar en lenguas, el 12 son los dones espirituales. El capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones espirituales y el capítulo 14 habla de hablar en lenguas. Y el capítulo 13 habla del amor. Le dicen el sándwich espiritual porque ¿qué es lo más sabroso del sándwich? De aquí de las 2 tapas del pan. Lo del medio, ¿verdad? El jamoncito, dicen unos, lo que le pongas en medio. Pues le quita lo del medio del pan Bimbo, ya dije la marca, pan Bimbo, pan Wonder, pan Great Value. Pues ya es puro pan, mejor lo remojo en el café con leche, ¿no? Pero lo sabroso es lo del medio del sándwich. El capítulo 13 es la parte del medio y ahí nos habla del amor, porque al final del capítulo 13 de 1 Corintios, ¿se acuerdan qué dice? Versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, la razón del retraso, Dios actúa en su tiempo, el amor es paciente, porque Jesucristo nunca, como nosotros, nunca
Nosotros no actuamos como Jesús, actuamos a veces al revés. Jesús nunca actuó en pánico. Jesús, si nos ponemos a leer las Escrituras, siempre fue muy calmado, hacía las cosas tranquilo, no como nosotros, corre, bien desesperados, ¿verdad? Jesús nunca actuó en pánico. Ese ya pasó. Bueno, el retraso del amor acumulando mayor peso de gloria. Se propone a ir a pesar de los peligros. Ya había ido a la fiesta, lo querían apedrear, se escapó, se fue y le hablan otra vez que regrese y le dicen: no vayas, si te quieren matar. No, sí voy a ir, aunque sea despuesito, pero voy a ir, ¿sí? A pesar de los peligros se propone a ir. Cuando estoy en el centro de la voluntad de Dios, no importan los peligros, no importan las situaciones adversas. Cuando estamos en la voluntad de Dios, pues estamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? No importan los peligros, las situaciones adversas. Me acuerdo que me fui a vivir unos años con mi familia a Baja California. Nos fuimos a una zona sencilla, humilde, que me mandaron a la iglesia de Estados Unidos de misionero. Estuvimos como 3 años y para la zona sur después de Ensenada, ya saben la fama de Tijuana, pues era zona Z, pero nosotros íbamos con nuestro corazón limpio y así de sencillo. Íbamos la familia, María, Abraham y yo, y ahí íbamos, y estábamos solitos en una casa grande de Estados Unidos, en una misión cristiana muy grande, un terreno grande, como 2 calles de estas, solitos en medio del campo. Y luego con tanta gente que conocimos, gente muy buena, porque debemos de reconocer que había gente muy buena, pero también había gente que daba miedo, ¿sí? Había gente muy mala también. Y miren que siempre Dios nos dio paz en nuestro corazón, estuvimos contentos, fue un tiempo de mucha bendición poder haber estado allá como familia, en medio de situaciones difíciles que vivimos. Una vez un muchacho, no sé por qué, por un malentendido llegó a la misión y sacó un desarmador. Yo ni sabía, me acerqué y me iba a cruzar el desarmador en el estómago así. ¡Fuc! Cuando una señora de la iglesia llegó y le dijo: no te atrevas. ¿Y yo qué? Y lo tenía aquí. ¿De qué? ¿De qué no se va a atrever? De que me iba a hacer así. ¡Ay! Sin saber. Bueno, al fin de cuentas ese muchacho, gracias a Dios, se hizo un buen hombre, formó su familia, todo, gracias a Dios, y les puedo contar otras cosas. Vamos a seguirle. ¿En qué me quedé? Cuando estoy en el centro de la voluntad de Dios. Va a Betania, vemos el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya no lo encontró enfermo, porque le avisaron cuando estaba enfermo y dijo: ay, voy después, dentro de 2 días voy. 2 días salió y en lo que tardó en llegar, 4 días, ya tenía 4 días Lázaro de haber fallecido. Ya lo habían sepultado, no debajo de tierra, sino un sepulcro, me imagino que era una cueva, ¿no? Dice que ya tenía 4 días de fallecido. Aquí vamos a entender los tratos con el diferente tipo de personas que hay en la vida, como el caso de Marta, de María y de Lázaro. 3 hermanos, pero los 3 con diferente, o no pasa que en una familia puede haber 2, 3, 5, 10 hermanos, y a veces dicen: no, es que si la hermana es así, todas las hermanas son iguales, ¿verdad que no? No, siempre hay diferencias.
En la familia siempre hay diferencias. Unos son así, otros son acá, unos son medianitos, otros son… ¿Sí me entienden, verdad? Una vez le pregunté a una persona que tenía unos hijos gemelos. Le dije, oiga, me atreví a preguntarle hace como 15 años, ¿y cómo siente su cariño por sus hijos? Y se atrevió a decirme, pues para serle sincero, los amo a los dos, pero tengo mi favorito. Y eran gemelos. ¿Cómo le digo? Sí, a los dos los amo mucho, pero a uno lo amo más. Y no sé cómo explicarlo. Bueno, ¿verdad? Entonces, en una familia siempre va a haber diferencias entre los miembros de esa familia. Así como entre los miembros de una familia cristiana. No hablo ya de una familia de papá e hijo, sino una familia de una iglesia. Aquí en la iglesia, cada uno, mándenme, ¿hiciste señas? Anthony, no. Que vi que hiciste así. Una disculpa. Sí, me confundí. En una familia cristiana, hablando de la iglesia, siempre va a haber diferencias aquí dentro de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver. Dice en el versículo 17 que ya tenía 4 días Lázaro de haber fallecido, y vemos en el versículo 25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí se presenta el quinto gran yo soy. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que el primer gran yo soy es el pan de vida en Juan 6:35? El segundo gran yo soy en Juan 8:12, Él es la luz. El tercer gran yo soy, Él es la puerta, Juan 10:7. El cuarto gran yo soy es en Juan 10:17, Él es el buen pastor. Ahora mencionan el quinto gran yo soy, la resurrección y la vida. Número 1, pan. Número 2, luz. Número 3, puerta. Número 4, el buen pastor. Y número 5, la resurrección y la vida. Jesucristo se presenta, Lázaro ya no vive y dice: yo soy Dios, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Jesucristo nos enseña aquí en el versículo 25 el trato que le da a Marta. Marta se da cuenta que Cristo es el dador de vida, la resurrección y la vida, porque dice en el versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahí está el trato de Marta. En el 24 le está diciendo: yo sé que va a resucitar después, en el día postrero, dice Marta. Y le dice a Jesucristo: no, yo soy la resurrección y la vida. Jesús empieza a tratar a Marta. Jesús se identifica también en esos momentos con las personas. Como dicen actualmente, tiene empatía, tiene momentos de luto. Dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesucristo se estremeció. En el original quiere decir que se indignó espiritualmente. En el versículo 35 dice que Jesús lloró. El versículo más pequeño de la Biblia dice: Jesús lloró, pero ya quedamos que no es el más pequeño, ¿verdad? Jesús lloró, el último renglón, ya quedamos que no es el más pequeño de la Biblia. Es Éxodo 20, no matarás. Ya cuenten las letritas. Yo toda la vida, los 1000 años que tengo, siempre dije que el más corto era Jesús lloró. Hasta lo tengo en el estudio. Y predicadores y profesores de todos los países, por aquí y por allá. El versículo más pequeño, Jesús lloró. Ya comprobamos que en el idioma español no, porque en otro idioma no sé, pero en el idioma español es: no matarás. Es el versículo más pequeño por diferencia de 2 letras. Creo que son 2 letras. Bueno, en el trato con María, vimos el trato con Marta. En el versículo 33 dice que Jesús se estremeció, se identifica. Jesús lloró. Luego vamos a ver qué hace Jesucristo ante la tumba. Jesús delante de la tumba de Lázaro. Vamos a caminar un poquito en la escritura.
Jesús, sí, 38. Ajá, sí, ahí vamos. Dice Jesús, profundamente conmovido, en el 38, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pero quiero brincarme un poquito. Dice en el versículo 40, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dejadle ir. Vamos a avanzarle aquí. Jesús delante de la tumba de Lázaro dio 3 órdenes. 1, quiten la piedra. 2, Lázaro ven fuera. 3, desatadle y dejarle ir. Y esto es para realizar el milagro. Se necesita para realizar el milagro la necesidad de la cooperación de los hombres. Fe, obediencia. Nosotros necesitamos tener fe, ser obedientes y ver el milagro de Dios. Porque aquí habemos o hemos sido y hay todavía muchos que son muertos espiritualmente. Están vivos, pero están muertos, ¿verdad? ¿Cuántos años de nuestra vida pasamos en ceguera espiritual? Se nos pasaron los años con un estilo de vida que si tú te pones a pensar, de verdad que estaba muerto en vida. Pero vino Jesucristo a mi vida, vino Jesucristo a tu vida y Jesucristo te trajo el milagro de la vida, la resurrección de tu espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Jesús ante la tumba. El enemigo de la fe es la duda. Y nos pasa, ¿no? ¿Será? ¿No será? Empieza la duda. Delante de la tumba Jesús pronuncia una oración. Fue el versículo 42. ¿Por qué hizo esa oración Jesucristo? 41 y 42. Dice, gracias te doy, porque toda oración debe traer gloria al Señor y no a sí mismo. Toda la oración debe traer gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? No para uno mismo. Si eres una bendición para otras personas, la gloria es para Dios, no para ti. Por eso luego surgen las sectas, surgen los falsos apóstoles, los falsos ungidos, porque la gloria es para Dios, no para uno mismo, ¿verdad? Luego se vuelven las personas, si les contara, conozco muchos intocables, y no hablo de Chiapas, hablo de varios lugares, ¿sí? Sí, no es bonito, no es bonito. Y luego nos pasa como Isaías, ya se lo platicamos, ¿verdad? Luego nos pasa como Isaías, me estoy haciendo un paréntesis, que dice en Isaías 6:1, dice, hasta que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Era tanta la personalidad y la fuerza de personalidad que tenía Usías, que Isaías, siendo siervo de Dios, estaba clavado con Isaías. Y fallece el rey Usías y dice, ahora sí veo al Señor. Y así pasa, porque la gloria es para Dios, no para uno mismo. ¿De acuerdo? Capítulo ¿qué? 11. Capítulo 11. Capítulo 11, 12, a ver, 11, no, 12. Jesús es ungido en Betania. También está largo, del 1 al 44, vamos a leer tantito. 6 días antes de la Pascua, que es por abril,
vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ¿sí? Y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, escuchen ustedes, y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Mientras Marta servía la cena ahí, Lázaro estaba comiendo con Jesús, con los invitados, ¿verdad? El que había estado muerto. Entonces María, la hermana de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús ungido en Betania por parte de María. Los últimos 6 días de Jesucristo, de la vida de Jesús aquí en la tierra, antes de la Pascua, como estaba escrito. Por cierto, la semana que viene, que hay vacaciones, sí, no va a haber discipulado el miércoles, ya me avisaron, ¿verdad? Hasta dentro de 15 días, no hay el próximo miércoles, hasta dentro de 15 días. Y la próxima semana, lo que nosotros decimos Semana Santa, pues tiene que ver con la Pascua, ¿eh? Nada más que aquí, pues ya en la actualidad lo toman para ir a la playa y otras cosas. Cuando estábamos en la misión en Baja California, me acuerdo que yo vivía rumbo a La Bufadora, que es un lugar turístico muy bonito, donde las olas del mar se estrellan con las rocas y sale un chorro de agua, ¿no? Y vieran la fila de carros de Estados Unidos, no les hablo de 1, 10, 15 carros, 100 carros, 1000 carros, 2000 carros de Estados Unidos y de otras gentes de la Pascua. Se dejaban venir de Estados Unidos, pasaban por Tijuana, Rosarito, bajaban en Ensenada, iban a ver a la playa, a hacer su relajo, pues ya estaban unos a disfrutar. Esa es la Semana Santa actual, ¿no? No es como la Biblia dice. Decíamos, se cree que fue la cena en casa de Simón el leproso probablemente. Lo que hizo María fue un acto de adoración cuando derramó el perfume. El perfume, el aroma e incienso son símbolos de adoración. Lo que hizo María fue un símbolo de adoración. Que la enseñanza es que hay un acto de oración. María tuvo la intuición de que Jesús iba a morir dentro de poco, 6 días. María se concentró en ministrar a Jesús. Ministrar, ¿qué es ministrar? Mucho escuchamos, ministra a Dios. Ministrar es servir. No ocuparnos, nos ocupamos de la persona del Señor antes que a sus negocios. María se ocupó de Jesús. Hay el tipo de cristiano que se dedica a ministrar a Dios, a servirle, a adorarle. También está el cristiano Lázaro. ¿Qué estaba haciendo? Se sentó a comer. Es del cristiano que de consumir nada más. El que es conformista, pues, nada más se sienta, come. Es el tipo de cristiano conformista. Y Marta, que estaba moviéndose, sirviendo los platos, es la interesada más en los negocios que en la persona. Y tenemos un cuarto que es Judas. Es el tipo de cristiano inconforme, está interesado más en la eficiencia que en la misericordia de Dios. Porque dice que ese denario que valía el perfume, tantos denarios, un denario era un salario diario de un jornalero.
casi 4 gramos de plata. ¿Qué dice en Mateo 6, 26, 13? Mateo 26, 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Donde quiera que cuenten el evangelio actualmente, siempre mencionarán a María, que no es María la mamá de Jesús, es otra María, la hermana de Marta, siempre como María que derramó el perfume a los pies, que enjugó con sus cabellos los pies de Jesús, que se dedicó a ministrar a Jesús, siempre será recordada por ese acto de adoración. Así nosotros seremos recordados si sabemos, y me voy a meter en broncas, pero lo voy a hacer porque tengo años de traerlo clavado aquí. Años, y no nada más de Tuxtla, de Puebla, de Tabasco, de todos lados. Y lo digo en amor, y no menciona a nadie. Se convierten en cristianos y le pierden el respeto a los mismos cristianos. Los mismos cristianos de adentro le perdemos el respeto a los cristianos de adentro. Pensamos que son nuestros sirvientes. ¿Sí? Bárreme aquí, límpiame allá. Yo siempre digo, yo no le estoy compartiendo a una persona que reciba a Cristo para después de estarlo tratando como mi sirviente. Si esa persona en su amor por servirle a Dios quiere apoyar, yo muevo la silla, yo hago esto por amor a Cristo, gloria a Dios. Perdón que lo diga, porque yo lo he vivido en muchos lados. Nos olvidamos, ustedes me están viendo, ustedes a mí, así nos pasa cuando vemos a un predicador. Nos olvidamos de la persona de al lado, que está sentado a tu lado. ¿Sabes que la persona que está a tu lado, qué papel juega en la sociedad allá afuera? ¿Sabes si esa persona es un ingeniero civil o es un empresario? ¿O es un médico el que está, o es un señor de trabajador? Ponle que tal vez no tenga carrera, pero es un señor trabajador, una señora madre de familia, ¿sí? Un señor los japoneses que no son cristianos respetan a los adultos. ¿Sabe qué es aquí el señor? ¿Sabe? No sabe, ¿verdad? Bueno, así como no sabes qué es aquí, ¿verdad? Sí, ingeniero civil, sí, de acuerdo. Don Lázaro, a ver, no digan nada, no lo diga usted, don Eleazar, no lo diga. Pero, ¿alguien sabe qué es don Eleazar? Cuando a mí me lo dijo, dije, wow, qué bonito. No, es Uber, no importa. Él es un licenciado en biología. ¿Estoy en lo correcto? Gloria a Dios. Me salí un poquito de tema, se los digo a ustedes que están más maduros. Puedes tener o no tener profesión, puedes ser un profesionista exitoso, tal vez no seas exitoso, no has tenido éxito en tu carrera, o eres empresario, o eres lo que sea. Pero si estamos aquí adentro, tenemos que tener respeto por los demás. Si esa persona, mande. ¿Quién? Evangelina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Empresario de Cristo, los negocios de Cristo. ¿A qué voy? Acuérdense, el domingo cuando vengan mucha gente, todos tienen un grado de respeto. Gloria a Dios por su vida. No pierdan ese enfoque, ¿sí? No lo pierdan. Claro que si te dicen no apoyas y esto y quieren meter la mano, pues gloria a Dios. Si lo quieren hacer, está bien. Pero recuerden que tenemos un valor en Cristo Jesús, ¿verdad? Espero no haberme equivocado con este comentario, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Sí, mira, me voy a seguir, aunque se pierda la clase tantito. Hace muchos años, pues me había ido bien, gracias a Dios, en lo personal. Trabajaba como arquitecto, etcétera. Estaba joven.
Me meto al instituto bíblico, pues tú haces todo con amor, con cariño para la obra de Dios. A mí me decían, lava los baños, lavo los baños. Ahora, limpia las alfombras, limpio las alfombras. Era alumno de tiempo completo y a la vez trabajaba. Me decían, haz esto, limpia la biblioteca, la limpio. Hasta me castigaban porque pasaban y hacían así y decían en la mesa, tiene polvo, a ver el foco, tiene polvo, 2 horas de castigo. Oh, bueno, y eso que lo hago con cariño, con amor, voluntario, 2 horas de castigo, ¿no? Y pasó el tiempo y yo feliz, fui feliz sirviéndole a Dios, fui feliz aprendiendo, sirviendo. Yo tenía mis 20 y tantos años, 27, 28 por ahí. Y un día llego, ya había terminado, bien arregladito, como al fin pude hacerlo porque no podía. Bien trajeadito, bien elegante, con mis camisas que salía bien, como Dios manda, bien vestidito, ¿no? Hasta me senté adentro a la iglesia, bien contento, y venía una persona que ya falleció, que en paz descanse, una excelente persona, pero nos pasa con todos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo están tus papás en Chiapas? Muy bien, gloria a Dios. Ah, qué bien. Y vio, no me acuerdo si era una lagartija o una cucaracha muerta, ¿sí? Me dice, Israel, recoge esa cucaracha y llévala a la basura. Y yo iba bien, bien bonito, así bien elegante, como si vas a una fiesta, ¿no? Bien así, bien, levanta. No me enojé, pero no la levanté, seguí caminando, no fue orgullo. Y ahí me vino el pensamiento. Luego te enfocan, piensan que nada más ese es tu papel, como siempre me vieron muy servicial por acá, por allá, ¿sí? Nada más te enfocan en eso y se olvidan que a lo mejor tu vida es otra. Así nos pasa con cristianos adentro de aquí de la iglesia. Lo ves de una forma, pero no sabes qué persona es allá afuera, ¿verdad? Abusados. Espero que no se malentienda lo que estoy diciendo, que esto nunca nadie se atreve a decir en una enseñanza, en una escuela, en una iglesia. Tengan cuidado, ¿verdad? Porque luego pues sale la gente lastimada, no, en esa iglesia me caen mal, esto y lo otro, se empiezan a decir cosas, porque nosotros mismos hacemos cosas, perdemos piso, ¿sí? Perdemos piso espiritual. Vamos a apurarnos un poquito. Vamos bien con el tiempo. ¿Dónde me quedé? Jesús. Eso ya lo pasamos. Vamos a ver. Un denario, ya lo vimos. Dice, todo acto de oración es preservado para memoria de los adoradores. La clave es aprovechar la presencia del Señor, versículo 12:8, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hay que aprovechar la presencia de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Luego dice, Jesús responde a ciertos griegos en el versículo, vamos a adelantarle aquí un poquito. Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Me regreso tantito. Sí, vamos bien. 23. Es esta página, la página 24. Entrada triunfal de Jesucristo, de Cristo en Jerusalén. Se cumple una profecía. Zacarías 9:9. Efraín, por favor. Lo que conocen actualmente como Domingo de Ramos, ¿no? 5 días antes de la muerte de nuestro Señor Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús entrando en un asno, un pollino. Un pollino es un asno, un burrito. Esto fue antes, se iba a cumplir la profecía. El Domingo de Ramos, sí se cumplió. Se considera que 300 profecías en su primera venida fueron cumplidas según los estudiosos. Y 500 profecías se cumplirán
acerca de su segunda venida. Jesús entró como el Mesías sufriente, humilde. El pollino de asna o el burrito nos habla de la humildad. Parece que hasta ahí llegó mi PowerPoint. No, ahí está. El pollino nos habla de Apocalipsis 19. Como un Mesías triunfante en caballo, menciona el Apocalipsis, tipo de vencedor, conquistador. Está en Apocalipsis 19, 11 al 16. Pero él entró humilde. Y luego empiezan a decir en el versículo, estamos en el 12, en el versículo 13, tomando ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana es una expresión griega. Volvemos a lo mismo, había una influencia helenística, griega todavía. Hosana, Hosana. Es como, ahora, por poner un ejemplo también corrientito, ¿cómo dicen mucho ahora? Ok, ¿no? Yo cuando era chavo no decían ok, decían all right, all right, all right. Era más como, y no decían all right, decían all right, all right. Ya le cambiaron, ahora dicen ok. En ese tiempo, pues, Hosana era una expresión griega que quiere decir, ¿sí? Ahí donde lo escribí. Oh Yahvé, sálvanos, oh Dios, sálvanos. Y aquí vemos en el versículo 19, en el 12-19, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras de él. El pesimismo de la religión. El pesimismo de la religión. Jesús responde a ciertos griegos, porque dice en el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del hombre sea glorificado. Ha llegado la hora, es la respuesta, es una declaración, un perfecto apego al itinerario de Dios, para que a través de la muerte comience la fertilidad espiritual. Menciona el grano de trigo, el principio está en la muerte. Gálatas 2:20. Aquí los que saben de agricultura lo van a entender mejor, y todos lo van a entender, pero Jesús le respondió diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú siembras una semilla, la entierras en la tierra, ¿qué pasa con esa semilla? Muere la semilla. La semilla muere. Sea la semilla de lo que tú quieras, la entierras, muere. Pero ahí va a surgir vida. En la casa, hace un poquito de tiempo, impermeabilizaron el edificio, el área donde vive Greg. Él vive en el cuarto piso de mi casa, y puso impermeabilizante muy bonito. Efraín apoyó ahí él es experto en eso. ¿Cómo aprendiste? Digo: Efra, ¿cómo sabes? Le supo hacer bien. Y pasó el tiempecito y quedó el impermeabilizante, una matita así, unas hojitas, como un arbolito chiquito. Y dije: ¿qué? Salió del techo de un cuarto piso, de una impermeabilizante, un arbolito. ¿Cómo está eso? Y que ya de este tamañito, hasta le tomé una foto y lo arranqué así, pensando que lo arranqué con todo y raíz. Se lo enseñé a Greg. Mira, Greg, lo arranqué. Bueno, pasó el tiempo
Y otra vez, ya estaba otra vez el arbolito ahí. Lo vuelvo a arrancar y otra vez ya está el arbolito ahí. ¿Cómo llegó una semilla a un cuarto piso de un edificio? Algún pajarito, no sé, o voló del polen, no sé, llegó la semillita. Quedó enterrada y surgió vida. El grano cuando se entierra, muere y surge vida. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Para que a través de la muerte comience la fertilidad espiritual. Para que Jesús y el Padre sean glorificados. Juan 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cada vez que glorificamos a Jesucristo, glorificamos al Padre. Ya voy a acabar en un minutito o dos, ¿sí? Aquí vemos en el versículo 28, voz audible del Padre en los evangelios. Primero, la voz audible de Jesucristo se oyó, de Dios, perdón, se oyó en el bautismo, en Lucas 3:22. Y también se oyó en el monte de la transfiguración, en 12, y en el monte de la transfiguración fue la segunda vez y la tercera vez aquí. 3 veces la voz audible de Dios. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera para el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ya saben quién es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Satanás fue echado fuera de la autoridad que ha tenido sobre el hombre a través del pecado. El evangelio, el mensaje del evangelio es salvación y juicio a este mundo. Olor de vida a los que se salvan, olor de muerte a los que se pierden, para que el Hijo de Dios fuese levantado y atrajese a todos a sí mismo. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Finalmente, esta clase, la cruz, un instrumento de juicio y un punto de encuentro entre el pecador y su Salvador. Gloria a Dios. Terminamos la clase. ¿Sí? Un aplauso para Jesucristo. Y espero que no hayan tomado mal mis comentarios, que dije que eso nunca jamás lo van a escuchar en ningún lado. Así públicamente. Acuérdense, todos en Cristo Jesús tenemos valor. ¿Sí? Y porque podemos pecar de que se nos suba. A mí se me ha subido, a todos, yo creo, por la falta de madurez. Ya sonó el temporizador. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y humildemente te pedimos que nos guíe el Espíritu Santo, y todo lo que yo haya dicho que no sea correcto, lo desechamos, lo filtramos y retenemos lo tuyo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios.